¿Qué tal? La puedes comprar por $1, una tarjeta prepaga de Visa. Esto sí es extraño, ¿ok? Muy extraño. Miren esto. ¡Wow! Son como versiones piratas porque no dicen el mismo nombre que las películas originales. Me parece que está cara. Aquí nos están estafando. Miren, aquí tienen los Chesters y tienen a los Cheetos. No sé, me parece a mí que en ciertas cosas no vale la pena comprar aquí en la tienda de $1. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo pueden ver detrás de mí, no sé si lo logran ver allí, dice Dollar Tree. Y es que estamos, amigos míos, en una de las tiendas más populares de Estados Unidos. Y es que no me podía ir de Estados Unidos sin entrar en una de estas porque son muy, pero muy famosas. ¿Y por qué se llaman así? Porque todo lo que venden dentro de esa tienda cuesta tan solo $1. Sí, amigos, lo escucharon bien, $1. Un billetito de estos que tengo en mi mano. Este billete, dependiendo desde el país en que me estás viendo, será mucho dinero o será poco dinero, te alcanzará para comprar muchas cosas o muy pocas cosas. Pero lo que sí vamos a descubrir es qué productos podemos comprar con este billete que vendan en la tienda de $1. Y es que una de las cosas que me da muchísima curiosidad es saber qué tipos de productos podremos conseguir allá adentro y si valen la pena o no, porque esa es otra cosa muy importante, saber si los productos que nos ofrecen valen la pena realmente o no, o si simplemente son productos que no tienen ningún tipo de valor. Esta, como lo ven, es bastante grande, así que amigos, no perdamos más tiempo, comencemos, vamos allá. Bueno, la tienda se ve bastante grande. La entrada es así como que, imponente. Fíjense que lo primero que podemos encontrar aquí es un letrero que nos aclara que todo está en $1. Bueno, miren, conseguimos unas Pringles de pizza. No las habíamos probado. Valen $1. Todo vale $1. No les tengo que decir cuánto valen las cosas porque todo es $1. Vamos a llevar una de estas. Y tienen muchas opciones de papas, de Cheetos, de chips, de tortillas. Bueno, lo que puedo ver es que la tienda es bastante grande. Pensé que era algo un poquito más pequeño, que iba a tener pocas opciones, pero la verdad es que es bastante grande. Miren, es todo hasta allá y tiene muchísimos pasillos, muchísimas opciones que comprar. Bueno, si se te olvidó comprarle la tarjetica a tu novia, a tu madre, a tu amigo, pues por $1 puedes conseguir todas estas que tienes aquí. Hasta para el perro tienes tarjetas. Y miren la curiosidad que me encontré, es que aquí celebran San Patricio y miren todo lo que tienen disponible para esa fecha de aquí. Primera vez que veo cosas de esa festividad. Y hay algunos juguetes, esto es súper divertido. Yo me acuerdo que eso lo lanzas así y es súper divertido. Y miren, tienen otros juguetitos aquí. Lo que sí veo, amigos, es que, o sea, lo que tienen disponible son como cosas baratas, obviamente. Como eso, poco útiles la verdad, como que para salir del paso. Miren, hay juguetes raros la verdad para divertirse. Esto es como para develar una piedra, una drusa, me dice Angie. Miren, y esto es un zombie, miren, ahí el zombicito. Y entonces tiene como sangre, como para que creas que tiene sangre por todos lados. Miren, esto era súper divertido, me acuerdo que lo lanzas y se pega a todos los lados. Bueno, esto sí no me esperaba encontrarlo aquí. Golosinas, dulces. Miren los Skittles. ¿Qué tal? A $1. Esto está muy bien, la verdad. Miren, Starbucks. ¿Qué tal? M&M's. ¡Ey! ¿Qué tal? Pueden conseguir un M&M's así en cajita por $1. Y tienen así este pack también en $1. ¿Qué tal? Miren, Kit Kat. Tienen así en caramelo. Snickers. Ey, miren, tienen cosas de marcas conocidas, la verdad. Miren, Hershey's, ya les mostré Snickers. Miren, tienen varias presentaciones. Tienen estos que también son famosos, chocolaticos con coco. Vamos a llevar uno de estos para probar. Y miren, Angie, como siempre, quiere dulces. Y miren, está llevando de estos Hershey's que vimos. Y es de cookies and cream. No sabíamos. Debe ser muy bueno. Angeliana está haciendo mercado de dulces. Está en su área favorita. Estamos llevando de estos caramelitos que son como de menta. Son muy ricos, estos de aquí. En estos también son muy buenos, pero muy buenos. Angie también seguro va a llevar de esos. Son masticables. Tienen una variedad amplia entre golosinas, chocolates, gomitas. Miren estos que son estos. A mí no me gustan mucho, pero aquí creo que los comen bastante, este tipo de dulces. De verdad me sorprende ver toda esta pared completa de solo golosinas y dulces. Tienen salvavidas también, de menta. Tenemos unas que sí no conozco los nombres, así que esta dice original, pero no creo que sea muy original, o por lo menos yo no la conozco. Tenemos Baby Ruth,
Este chocolate es muy rico. Tenemos aquí varios tipos de galletas. Tenemos mini Oreos, Chips Ahoy mini también tenemos por acá. De bebidas, bueno, tenemos la clásica Pepsi Cola. Tenemos otras marcas que sí no conozco. Tenemos estos botellones de refresco. Yo creo que vale la pena más comprar este botellón que aquella de Pepsi. Ahora, ¿qué tipo de calidad será esto? Es lo que no sabemos. Tenemos estos peroles de jugo grandísimos, miren, de varios sabores. Tenemos también rosquillas así, nunca las había visto. Dicen Cinnamon Raisin Bagels. Tenemos también pancitos de hamburguesa. Bueno, la verdad esto es lo más extraño que he visto en la tienda de $1 hasta el momento. No sabía que vendían tarjetas prepagadas de Visa que las podías comprar. Normalmente tienes que solicitarla al banco. Aquí la puedes comprar por $1. ¿Qué tal? La puedes comprar por $1 una tarjeta prepagada de Visa. Y no tienen nada más esa. Tienen también esta de aquí de otro color. No sé qué diferencia haya. Esta dice Cashback 5%. Tienen esta que tiene como un perrito. Esto sí es extraño, ¿ok? Muy extraño. Bueno, también tienen una sección de medicinas así como básicas, cosas así como de, miren, tape para heridas, tienen antialérgicos para el resfriado, bueno, tienen algunos antiácidos para la garganta. Bueno, para los que nos gustan los vehículos, todo eso, también tenemos opciones para limpiar los vehículos. Tienes todo esto, accesorios, miren. Esto vale la pena. Un cable de cargar, ¿ves? Esto vale mucho la pena. Audífonos. Bueno, estos son baratongos, pero bueno, para salir del paso por $1 no está nada mal. Linternas, cargadores de muñequitos. Ah, no, esto no es. Ah, no, estos son lamparitas. Lamparitas para los niños. ¿Qué tal? De varios diseños y personajes. Hasta comida para perros y cosas para perros. Miren, galletas, comida enlatada, huesos. Miren estos palitos para que ellos muerdan y se los coman, galletitas. Tienen variedad. Miren, juguetes para perros también consiguen. Para los gatos. Miren, un gato se volvería loco con esto, la verdad. Miren, hasta películas conseguimos. Twilight. O eso quiere decir Breaking Down. No sé, no me suena. Tenemos a Guardianes aquí de la Galaxia versión no es la original. Miren esto. ¡Wow! Son como versiones piratas porque no dicen el mismo nombre que las películas originales. Se supone que este es Guardianes de la Galaxia y este es Twilight, pero fíjense que no tienen los mismos nombres. Bueno, la verdad no sabía que Pitbull era actor. Lo que veo es que es tipo un mini mercado que tiene muchísimos productos, tanto de comida como de productos de limpieza, de manualidades, juguetes. Por aquí estamos pasando por otro pasillo. Sí, lo que está es como un poquito desordenado, eso sí. Tenemos, miren, Maruchan. Miren, un paquetote de palomitas de maíz por $1. Esto lo veo bastante bien. Hey, miren esto, fundas de silicón para los relojes inteligentes de Apple. ¿Qué tal? Miren, tienen también lápices de estos para las pantallas táctil, accesorios para teléfonos, miren, cargadores, cables para cargar, tienen cables auxiliares, una enorme calculadora. Me parece que está muy bien. Está una pequeña mini ferretería. Tenemos, mire, guantes para trabajar, mascarillas. Tenemos estas cosas para que no se abata la puerta. Miren, hasta para pintar tenemos accesorios aquí. Tienen también papel higiénico para lavarse las nalguitas, para limpiarse las nalguitas. Tienen vasos plásticos. Tienen bolsas de regalo para salir de un regalo. Miren. Es buena opción. Y tienen esta agua también a $1. Me parece que está cara porque ya compré en el supermercado una de galón, de las grandotas. La compré a 0.86 céntimos. Y esta por $1 me parece que está cara. Aquí nos están estafando. Y eso que donde compré esa agua era el supermercado lujoso, que no sé si ya vieron ese video. Vayan a verlo. No sé, me parece a mí que en ciertas cosas no vale la pena comprar aquí en la tienda de $1. Pan de perro caliente, pan de sándwich. Hay muchas marcas desconocidas, también por eso debe ser lo barato. Miren esto. Es como, en mi país yo le llamaría como un raqueti, sabor a queso, hot y honey. Miel. Ah, no, miren, es miel y picante. O sea, esta combinación está un poco rara, ¿no? Miren, tienen estas cositas que vienen con estos palitos y queso fundido. Ey, ¿sabían ustedes que en las tiendas de $1 de Estados Unidos vendían jarritos? ¿Qué tal? No lo sabían. Me estoy enterando. Esto es de México. 4 paquetes de Oreos de estas pequeñas a $1. No sé si vale la pena. Yo creo que sí. Yo creo que está a buen precio. ¿Qué dicen ustedes? Miren, aquí tienen los Chesters y tienen a los Cheetos.
Pero esto yo creo que es la imitación de este, ¿no? Lo que sí puedo decir a favor de los Chesters, la bolsa es mucho más grande que la de los Cheetos. Ahora, ¿valdrá la pena? No lo sé. Esto es algo extraño para mí, no lo sé. Es como Oreo triturada, pero adentro no entiendo qué es. Dice Cookies and Cream Cake Mix. Es como una mezcla de, no sé, para que le eches este topping de Oreo. La verdad no sé, es como un polvito. No sé, es medio raro. Y tienes ese de Oreo y tienes de Chips Ahoy también, miren. La verdad, si alguien sabe qué es esto, dígamelo en los comentarios, por favor. Y si se preguntan si se llena o no esta tienda de a dólar, pues miren, este pasillo está bastante lleno de personas, así que a las personas les gusta venir a comprar acá. Debe valer la pena algunos productos o la mayoría de ellos. No podía faltar los macarrones con queso, 2 empaques. Miren, y cereales en empaque pequeño, obviamente, no son los cereales grandes. Creo que esto sí está un poquito caro porque estos empaquecitos, yo creo que un cereal grande no es mucho la diferencia. Si lo compran en un supermercado, la verdad es que trae muy poquitico, fíjense lo que trae. No sé si vale la pena. Este es aún más pequeñito. Tienen también congelados, frutas, estas panquecas y estos waffles. Y hasta filetes de salmón, ¿qué tal? No sé, la verdad es chiquito, pero no sé si por $1 está bien el precio. Esta creo que es una de mis partes favoritas, helados. Y yo creo que esos empaques de helados por $1 están bastante bien. Fíjense, este es grande. Olviden lo que dije antes, esta es mi nevera favorita. Estos helados sí son buenos. Miren, de M&M's, de Twix, de Snickers. ¿Qué tal? De Starbucks, helados de Starbucks. Bueno amigos, y ya compramos en la tienda de a dólar, ya tenemos nuestras compritas por allí. Gastamos en total $14.70 y pico. No sé el 70 y pico por qué fue, la verdad. Tengo que revisar la factura porque me parece extraño, porque si todo está en $1... Y fueron 14 piezas, ya las contamos. Exacto, fueron 14 piezas porque me cobraron, a menos que no esté incluido los impuestos, ¿será? Vamos a ver. Miren, todo dice $1, taxes, sí, los taxes, los impuestos fueron 0.77. Entonces sí, fueron en total 14.77 por los impuestos. Tienen que tener eso en cuenta, que no te ponen el precio de los impuestos en el dólar que supuestamente cuestan las cosas, porque siempre lo ponen aparte, siempre está aparte, no está incluido en el precio que aparece. Y es una de las cosas que no me acostumbro, porque normalmente, por ejemplo, en Portugal, en Europa, te ponen el precio final con impuestos y todo, es lo que vas a pagar en total. Aquí no, aquí el precio que te aparece es sin impuestos, entonces eso tienes que tomarlo en cuenta. Bueno amigos, espero que les haya parecido súper interesante el video. A mí me gustó mucho hacerlo, me gusta entrar en este tipo de sitios que, bueno, no son comunes en todas partes del mundo. Siempre hay países que tienen algo siempre en particular, y yo había escuchado muchísimo acerca de las tiendas de a dólar en Estados Unidos y no podía perderme visitar una de ellas. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me encantó, me trajo muy buenos recuerdos de cuando Venezuela estaba todo a mil, que ya no existe obviamente. Me trajo bastantes recuerdos porque de chiquita siempre entraba uno y todo me gustaba porque había muchos juguetes y cosas divertidas para curiosear. Es verdad, me acordaste de eso porque no me acordaba que en Venezuela existía una tienda que se llamaba Todo a Mil. Era bastante económico, la verdad no sé si representaba 1000 bolívares en ese momento $1, quizás sí, realmente no lo sé, pero sí me acuerdo que las tiendas eran prácticamente iguales a esta, pero creo que un poquito hasta más grandes, y todo estaba a 1000 bolívares. La verdad es que esas tiendas desaparecieron desde hace muchos años atrás. Bueno amigos, y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También los invito a suscribirse al canal de Angie, que lo van a tener en la descripción de este video. No olviden también que nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram como Gabriel Herrera _ y Angeliana acá. Así que amigos, desde aquí, desde las afueras de una tienda de a dólar en Estados Unidos, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Y aquí tengo un señor que nos está viendo hacer el video. Bye bye. Se les quiere.